Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una de las conversaciones con Javier Pérez Jara, aquí en la Universidad de Sevilla. Hoy queremos seguir con la serie sobre la cultura y presentar este número especial de la revista de Occidente de noviembre del 2023, que tiene un artículo de 1988 de Manuel Fernández Miranda. ¿Por qué de 1988? Porque la revista de Occidente en ese año publicó un número especial, un monográfico sobre arqueología, teoría de la arqueología en general. Hoy en día, 35 años después, pues lo que han hecho es rememorar ese monográfico publicando uno de los artículos que apareció entonces, acompañado de otros 5 artículos. Uno de Gonzalo Ruiz Zapatero, otro de David Álvaro González, otro de Luis Getsemaní Pérez Aguilar y otro escrito por nosotros dos. Entonces lo que vamos a hacer hoy, más que presentar o entrar en discusión con los otros artículos, que creo que eso, siendo muy interesante, lo vamos a hacer en el futuro, hoy lo que vamos a hacer es básicamente presentar nuestro artículo en esta revista, que se llama La arqueología como arqueología. Se llama algo más, voy a leer el título completo ya que estamos: La arqueología como arqueología y la relativa independencia de la cultura. La arqueología como arqueología le hemos puesto ese título porque hay muchas disciplinas que empiezan sus relaciones con la arqueología con títulos del tipo La arqueología como. En 1962, Binford publicó La arqueología como antropología, y desde entonces se ha sucedido la arqueología como genética, la arqueología como biología, la arqueología como psicología cognitiva, la arqueología como física química. Ese título me lo he inventado, no existe, pero sí que es verdad que hay muchos acercamientos a la arqueología desde métodos físico-químicos que, igual que los otros, pueden tener cierta tendencia al imperialismo reduccionista. No necesariamente, hay muchas veces que se da una relación de respeto mutua entre la arqueología y las ciencias subyacentes, pero lo que nosotros intentamos hacer con este título, la arqueología como arqueología, es decir, vale, en los casos en los que haya imperialismo, ¿cómo frenar ese imperialismo? Es decir, en qué se diferencia, por ejemplo, la arqueología de la antropología. Y en los casos en los que haya relación y respeto mutuo, bueno, pues en qué consiste teorizar o intentar entender teóricamente en qué consiste ese respeto, que al final el respeto, pues una categoría psicológica que no explica exactamente lo que está pasando aquí, que es cuáles son los límites de una ciencia y cuáles son los límites de otra, ¿no? Es decir, cómo los métodos físico-químicos pueden ayudar a la arqueología a seguir siendo la arqueología, dicho de un modo un poco más esencialista, pero sin ser esencialistas nosotros, que es lo propio de la arqueología, ¿no? Que es lo propio de la arqueología referido con otras ciencias. Entonces, lo que nosotros proponemos como propio de la arqueología, no quiero equivocarme porque definir ciencias es siempre un jardín peligroso, pero básicamente lo que decimos es, la caracterizamos por un estudio de la cultura pasada, pero seguido inmediatamente de dos tesis sobre qué significa eso, ¿no? Las culturas pasadas, culturas entendidas como los comportamientos, los sistemas de comportamientos socialmente aprendidos, comportamientos con significado simbólico. Y aquí me permito remitir al vídeo que hicimos sobre este tema hace un mes o dos, que no me acuerdo cómo titulamos, pero que trata sobre la relativa independencia de la cultura, relativa independencia con respecto a determinantes de otro tipo, ambientales, biológicos, genéticos, económicos, sociales. Entonces, esa es una de las tesis principales del artículo. La otra tesis principal, que tiene que ver con esta definición de cultura, si definimos cultura como los comportamientos socialmente aprendidos con carga simbólica, pues la otra tesis del artículo es que un rasgo propio o esencial de la arqueología es la iconicidad, el estudio de los iconos. Y entonces, sobre los iconos, quería yo hacerle la primera pregunta aquí a Javier Pérez Jara, que es básicamente esta tesis de la relativa independencia de la iconicidad. ¿Cómo la definirías? ¿De dónde viene? Y ya más adelante, ¿cómo se relaciona con la arqueología? Bueno, pues es un tema con un montón de implicaciones filosóficas, porque por una parte podríamos hablar de una ontología arqueológica, es decir, cuál es, lo mismo que hablamos de una ontología social, ¿no? De una ontología histórica, es decir, cuál es el estatuto ontológico de las entidades y procesos estudiados por la arqueología. Y luego también pues hay una dimensión epistemológica o nosiológica, ¿no? De cuál es el estatuto
científico, cognoscitivo, racional, etcétera, de la disciplina arqueológica, ¿no? En el vídeo pasado, cuando hablábamos de los sistemas culturales, ¿no? Como sistemas de significados socialmente aprendidos, socialmente compartidos, etcétera, ligados evidentemente a comportamientos en un sentido súper amplio, evidentemente, es decir, incluso estarse quieto pues es una forma, pero quiero decir, cuando vinculamos, cuando la definición de cultura vinculamos el concepto de significado socialmente aprendido y compartido, pues la iconicidad es uno de los aspectos fundamentales de toda cultura, y no solo culturas humanas, sino culturas animales, porque claro, es decir, Cassirer definía al hombre como el animal simbólico, pero hoy sabemos que lo sabíamos mucho antes de la etología, incluso de la psicología comparada, incluso antes de Darwin, etcétera, etcétera, es decir, un montón de filosofías que hablan del carácter simbólico, etcétera, de animales avanzados y demás. Entonces, la iconicidad va referida sobre todo a aquellos procesos o entidades visibles, es decir, fenomenológicas, organolépticas, es decir, que tienen una superficie estética, ya sea pues con colores, formas, olfativa, acústica, etcétera. Esa superficie estética no es absoluta, y no ya digamos porque dependa de los órganos o del sistema nervioso de cada viviente, sino porque hay que aprender a percibir. Es decir, esto también lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? Es decir, como en griego muy antiguo, incluso en japonés arcaico, etcétera, no se distinguía entre el azul, el verde, etcétera. Es decir, hay que aprender a percibir, o experimentos con gatos, he puesto en habitaciones donde solo hay dos colores, pero es decir, dada una superficie estética, ¿no? Más o menos compartida, ya sea porque esos vivientes que la perciben tienen un sistema nervioso parecido, órganos parecidos y un modo de aprender a percibir parecido. Hay una distinción entre esa superficie estética y la profundidad simbólica, es decir, los significados que van asociados a esa superficie estética. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir básicamente esto, ¿no? Es decir, que un color pues no solamente es un qualia, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que los colores tienen una carga simbólica dependiendo de distintas culturas, ¿no? O el desnudo, o una cobra, o los distintos tipos de animales, o un rayo, un trueno, es decir, una montaña, los bosques, es decir, el significado simbólico, es decir, la profundidad simbólica de los bosques en la Edad Media, excepto para los franciscanos y algunas otras corrientes, hegemónicamente, vamos a decirlo así, los rasgos culturales más extendidos, muy distintos del significado de la profundidad simbólica de los bosques para los chinos o para los japoneses, etcétera. Es decir, un icono es, pues eso, es decir, un objeto o un proceso organoléptico, fenomenológico, etcétera, es decir, físico, químico, biológico, etcétera, al cual se le atribuye una carga simbólica generalmente de modo inconsciente o invisible. Y en la cuestión de la arqueología es la crítica al reduccionismo, es decir, hay distintos acercamientos que piensan que de la superficie estética se puede deducir la profundidad simbólica, es decir, básicamente un depredador horrible con unos dientes pues simbolizará siempre algo terrorífico para todas las culturas, ¿no? O el desnudo simbolizará siempre algo de excitación sexual o de erotismo, de prohibición, etc. O el rojo algo que nos activa y no algo asociado a la relajación, etc. Y sin embargo, evidentemente, la cantidad de ejemplos históricos, si Jordan Peterson, por ejemplo, dice que las mujeres se maquillan o se pintan los labios porque es un símbolo de excitación sexual, etc. Y que por tanto, es decir, se predice, es decir, la morfología, es decir, del maquillaje o del color se puede inferir de esa morfología o de esa característica organoléptica la profundidad simbólica. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, pero no porque partamos de la tabula rasa, es decir, nuestro acercamiento critica, como siempre, dos límites. Es decir, por una parte está el límite de ese reduccionismo, es decir, de que la profundidad simbólica se puede deducir de la forma estética, lo que hemos dicho, ¿no? Tipo,
pues que sé, para un cadáver o un monstruo o lo que sea, se puede deducir esta carga simbólica, esto es bueno, esto es malo, esto es terrorífico, ya sea por, no sé, hay muchos criterios, ya sea los biologicistas, o sea el marxismo más economicista, etcétera. Y por otra parte está el límite de la tabula rasa, que es muy típico de científicos sociales, es decir, la tabula rasa en el sentido de una especie de construccionismo social radical donde los seres humanos pues vienen como pues eso, como pizarras en blanco. Si nosotros criticamos eso por lo que se llama, entre otras cosas, lo que los etólogos llaman el preparedness, es decir, preparedness, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos antes que una definición súper abstracta, pero básicamente un conjunto de disposiciones con genéticas, epigenéticas, etcétera, es una serie de tendencias con las que se nace de interpretación simbólica de distintos sucesos o entidades. Es decir, por eso decimos que la cultura radica en los significados socialmente aprendidos y compartidos, porque hay significados que no son socialmente aprendidos o compartidos, es decir, no están socialmente construidos. ¿Por qué? Porque es decir, las ratas, por ejemplo, tienen una tendencia innata a tener miedo en espacios abiertos o a la luz, etcétera, o a los chimpancés u otros, es decir, es mucho más fácil crearles una fobia con serpientes u otros depredadores que fobia, yo que sé, viendo a Doraemon y electrocutándolo cada vez que ve a Doraemon, es decir, es decir, que se puedan, o los gatitos con, yo que sé, con alturas, donde no controlan ellos, donde ponen las patas, etcétera. Es decir, ese tipo de experimentos que se han replicado una y otra vez, pues esto evidentemente son hipótesis, pero están bien fundamentadas, ¿no? Muchas de ellas nos hacen ver que la tabula rasa, el dogma de la tabula rasa es decir, es falso. Pero la plasticidad cultural y simbólica es tan grande, y aquí podemos decir, en su propia modificación cerebral, es decir, de la neuroplasticidad, que incluso aunque digamos de fábrica vengamos con ciertas tendencias, la plasticidad cultural hace que muchos de esos significados se puedan totalmente revertir. Es decir, pongamos que tengamos por preparedness, por hipótesis, ¿no? para el argumento, una especie de tendencia innata para que nos parezcan repugnantes los cadáveres, ¿no? Los putrefactos, etc. Sin embargo, los niños están con los juguetitos de los zombies, los mocos, las arañas, las serpientes, etc. Es decir, pongamos que hay una especie de tendencia a ver el rojo. ¿Por qué? Porque en el paleolítico, las teorías estas de los psicólogos, que a la psicóloga evolucionista le encanta, ¿no? Si hay mucha sangre, pues me pongo nervioso o me paralizo, ¿no? Etcétera, porque para que los depredadores piensen que es un mecanismo inconsciente, para que los depredadores que estén por ahí piensen que estoy muerto ya y no me ataquen, etcétera. Pongamos que hay una tendencia innata a que el rojo suba, es decir, no nos relaje. De modo inconsciente suba los niveles de cortisol, noradrenalina, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un montón de templos budistas donde las salas de meditación son totalmente rojos, etcétera. Aquí el rojo en Asia Oriental, en China, Japón, Taiwán, etcétera, Corea, está asociado a lo sagrado, la buena fortuna y demás. Aquí generalmente el rojo está asociado a la sexualidad, la prohibición y demás. Es decir, que aunque haya, y el desnudo lo mismo, es decir, el desnudo de figuras jóvenes con ciertos cánones, que siempre, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, no les entraba en la cabeza, cuando empieza a ponerse de moda el arte esclavista, pues lo digo el arte esclavista porque, claro, rompe el esquema del marxismo más reduccionista, matizado por el Marx de otros textos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que en la Inglaterra victoriana, con un modo de producción totalmente distinto, en la revolución industrial, etcétera, le guste un arte greco-romano totalmente que está vinculado a otro modo de producción, como encaja en la superestructura, etcétera? Pues a las altas élites bueno, y también a todo el mundo, a la mayor parte de gente, nos entró en la cabeza que en Grecia, es decir, en las ciudades-estado, en Atenas, donde fuese, es decir, en la palestra, en los gimnasios, se hiciese ejercicio desnudos públicos, o en Esparta las mujeres hiciesen ejercicio desnudas con los hombres, y no puede ser, porque habría excitación sexual, es decir, que ni siquiera, es decir, cualquier ejemplo que nos puedan decir hay una tendencia innata de interpretar la araña, el cadáver, el desnudo, la sangre, los tal o cuales colores, los sonidos, etcétera. Es decir, los sonidos es lo mismo, es decir, los 7 modos griegos, ¿no? En fin, de los modos estos donde están escritos, el frigio, es decir, los modos griegos, ¿no? Que si el modo mayor, el modo menor, es decir, sabemos que hay otras escalas y demás. Es decir, básicamente eso es. Es muy interesante, bueno, varias cosas importantes a subrayar yo creo en esto. Primero que esta definición de cultura que incluye la iconicidad lo que está haciendo también es
alejar la idea de que la cultura, siendo significados socialmente aprendidos, son solo artefactos producidos artificialmente por los seres humanos, porque efectivamente la luna, el aullido de un lobo, todo ese tipo de entidades o procesos o propiedades incluso naturales, pues son culturales en el momento en que se les asigna por una sociedad dada un valor, un valor simbólico. Entonces esta definición esto es el mínimo común a todo lo cultural, sería eso, ser un significado socialmente aprendido. Eso por un lado es muy interesante. Por otro, es que ese significado, esa parte simbólica de la arqueología es precisamente sobre las que se han centrado muchos de los debates de la arqueología. En este momento, en 1988, cuando se publicó el número de Revista de Occidente, al que este número de noviembre del 2023 homenajea, precisamente la discusión es esa. Es un momento en que la llamada nueva arqueología de Binford y otros, frente a la arqueología histórico-cultural, pues se había proclamado como una ciencia exacta, más o menos de raigambre marxista economicista, más o menos de raigambre ecológico darwiniana, pero el caso es que decía que el tipo de artefacto, cada tipo de artefacto que se encontraba en un yacimiento, se podía asignar una función primaria, fuera tecnológica, tecnoeconómica, fuera social o fuera ideológico-simbólica, y que entonces esa función primaria pues le permitía al arqueólogo reconstruir el sistema social en relación a su entorno. Frente a esto, en los 80, y por eso ese número de 1988 de la Revista de Occidente machaca mucho con este debate, frente a esto los llamados postprocesualistas, con Ian Hodder, por ejemplo, a la cabeza, empiezan a decir, oye, que hay que prestar atención a toda esa dimensión simbólica de las sociedades. Entonces, claro, el problema inmediato que se le aparece a la arqueología es, bueno, pero si precisamente estamos diciendo que hay que distinguir entre la parte estética, organoléptica, externa, por decir así, del icono, y su parte significativa para una sociedad en concreta, claro, el problema que tiene la arqueología inmediato es que no se puede acceder a esa parte simbólica. Hay ahí lo que Matthew Johnson, por ejemplo, llamaba el abismo del pasado. Para Ian Hodder, que se convirtió, sin ser él necesariamente uno de los proponentes de la teoría posmoderna en arqueología, se convirtió en uno de los iconos precisamente de la arqueología posmoderna. Él lo que decía es que sí que hay modos de intentar llegar a esa parte simbólica. Lo que dicen los arqueólogos procesuales, es decir, la nueva arqueología, es no, esa parte simbólica, como es inaccesible, como no se pueden leer los pensamientos, pues nos olvidamos, porque además en realidad no hace falta y lo importante es la estructura económica, el entorno, tal. Ian Hodder lo que decía es, te puedes olvidar, pero entonces olvídate también de estar reconstruyendo de algún modo con sentido una estructura o un sistema social del pasado. ¿Por qué? Porque todo resto material, decía Ian Hodder, es significativo, es simbólico en algún otro respecto. Y además lo que tú dices, no solo los restos, los artefactos, sino que las entidades, procesos, propiedades naturales también tienen una parte significativa. Entonces, claro, el problema es ontológico, pero también es epistemológico en el sentido de, vale, ¿cómo puede el arqueólogo trabajar con unas entidades, procesos, propiedades que por definición no son accesibles? Nosotros lo que hacemos en el artículo es ampliar lo que dice Matthew Johnson de el abismo del pasado al abismo del significado y por otro lado al abismo de las causas, que ahora hablaremos de esos. Pero la pregunta es esa, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la opción de la arqueología ante las que hay? ¿Olvidar esa dimensión? ¿Inventársela? ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta clave, ¿no?, sobre la que gira nuestro artículo, que por cierto es una introducción, querremos publicar algo más largo en el futuro, etc. ¿Ah, sí? ¿No? Esperemos que no. La cuestión es que efectivamente es más fácil reconstruir, es decir, cuando se reconstruye una sociedad es más fácil reconstruir lo que llamamos rasgos biosociales en primer lugar, luego los sociales y luego los culturales. Es decir, rasgos biosociales son, por ejemplo,
tipo la densidad demográfica de una sociedad, la esperanza de vida media, la proporción de sexos, si están desnutridos, malnutridos, viendo los restos óseos, etcétera, los agentes patógenos fundamentales que los mataban. Y eso es muy curioso porque en la reconstrucción de esos rasgos biosociales hay restos materiales que no son significativos para esa sociedad. Por ejemplo, porque no los podían analizar. Y los restos bacterianos, restos víricos, los coprolitos, etcétera. Es decir, hay una serie de agentes o procesos químicos que se han ido detonando, es decir, cuando la sociedad pereció. Es decir, una sociedad deja rasgos materiales que para ellos no son significativos. Eso por un lugar. Es decir, luego los rasgos sociales, pues qué tipo de estructuración social, qué tipo de estratificación tenía esa sociedad, ¿no? Estaban divididos en distintos clanes, estaban divididos en distintas clases sociales, cómo eran las unidades familiares fundamentales, extendidas, matrimonio, poligínico, poliándrico, etcétera. Y todo unido, evidentemente, a los rasgos culturales, que son los rasgos simbólicos y demás. La cuestión principal, es decir, una vez que se critica, es decir, la idea de que hay una arbitrariedad entre la conexión, es decir, una arbitrariedad en la conexión entre la superficie estética y la profundidad simbólica, esto es importante subrayar lo que queremos decir con arbitrariedad, porque claro, cuando decimos arbitrariedad... Un momento, has dicho se critica la idea de que hay una arbitrariedad. Estás diciendo que no, que la hay. Claro, que hay una arbitrariedad, pero por las dobles negaciones en español, que tengo la dialéctica hegeliana. y cuando se critica la idea de que hay una arbitrariedad, ¿no? Fundamentalmente porque se ve como algo posmoderno, se ve como el que no conoce las variables ocultas que están detrás de tal o cual proceso, etcétera. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que hay una arbitrariedad? Gracias por la aclaración, porque me estoy liando dialécticamente, ¿no? Por una parte hablamos de dos... Es decir, el concepto de arbitrariedad, digamos, tiene dos acepciones, tal como lo manejamos. Es una acepción que sería la arbitrariedad completa, y una arbitrariedad restringida. Arbitrariedad completa es si decimos, en general, si le mostramos a un icono, es decir, y no decimos de qué sociedad viene, de qué siglo viene, es decir, quién lo ha hecho, es impredecible, absolutamente impredecible su profundidad simbólica. Totalmente impredecible. Puede ser una alegoría de la verdad, puede estar ligado a la comida, puede ser es decir, no se sabe. Es decir, claro, se sabe contextualmente, y luego vamos a esto, lo que no es un icono. Es decir, por su forma, por los materiales que lo componen, etcétera, podemos saber que la Dama de Elche, pues no es, no sé, una casa, ¿no? O probablemente no es un juguete sexual, ¿no? O no sea un arma, ¿no? Voy a darte con la Dama de Elche, etcétera. Es decir, podemos decir lo que no es un icono. Es decir, pero claro, esa arqueología contextual... Es una tontería, pero podemos decir lo que no es un icono, lo que quieres decir es, podemos decir qué cosas no son, o sea... Descartar. Dado un icono, porque siempre es un icono, ¿qué cosa no es? ¿Qué significado no tiene? Los ejemplos que tú has dicho son pertinentes, sí. Perdón. Exacto, es decir, podemos saber, digamos, lo que simbólicamente, ¿no? O prácticamente, etcétera, no es. Pero eso no es decir, eso, claro, el conocimiento negativo, como decía Gustavo Bueno en Ensayo Materialista, no es la negación del conocimiento, pero hay un rasgo de incertidumbre pues muy grande. Es decir, ya es bastante saber lo que no es algo. Lo que quiero decir, volviendo a la idea de la arbitrariedad completa, es decir, si le mostramos un icono, ya sea una tarántula, ya sea una cobra, ya sea lo que sea, es decir, una figura como sea, ¿no? Con patas de araña, bigotes de gato, gafas de novita, es decir, lo que sea, es impredecible su profundidad simbólica. Entonces hay la arbitrariedad completa. Ahora bien, la arbitrariedad es restringida cuando hablamos de sociedades específicas. Porque, por ejemplo, no sabemos lo que es la Dama de Elche, pero seguro que no es una alegoría de las ecuaciones de Schrödinger. O sabemos que no, seguro que no es, pues eso, una metáfora, ¿no? De las leyes de la mecánica cuántica, o en fin, esto son bromas, pero quiero decir, sabemos que por el grado de complejidad, de estratificación social, etcétera, etcétera, de una sociedad, sabemos lo que no puede representar simbólicamente. Entonces, no ya digamos por su forma, ¿no? Y por sus contenidos podemos descartar que esto sea un arma, o que esto sea comida, o que sea un refugio, o que sea un vestimenta, o que sea lo que sea, sino también por el grado de complejidad de una sociedad que conocemos también relativamente, aunque sea de modo negativo, podemos descartar muchas cosas. Pues esto seguro que no es una metáfora de la esteresis primordial, no da falta de... Entonces quiero decir que cuando ya, digamos, con la lupa, ¿no? Con el zoom,
vamos ya a una sociedad concreta, sobre todo cuanto más primitivas sean las sociedades en relación, claro, a sociedades, digamos, con mayor densidad de significado, la arbitrariedad es decir, el rango de variabilidad de significados que un icono puede tener es menor, pero aún así hay un rango enorme de incertidumbre. Sí, otra cosa muy interesante que toda la... Vamos, de hecho, por ejemplo, el artículo este de Manuel Fernández Miranda, que recupera el número actual de noviembre del 2023 sobre el número original del 88, se llama Entre la antropología y la historia. Esto es una dicotomía entre la que se ha situado muchos de los debates teóricos, y una de las cosas que acerca a la arqueología a la historia es que muchos de estos problemas son propios a todas las ciencias humanas o sociales en general y a la historia más en particular, porque tiene que enfrentarse a los mismos abismos que la arqueología, al abismo del pasado, al abismo de los significados. Claro, diferencia, ¿no? Que una diferencia fundamental es los textos escritos. La historia tradicionalmente pues, se diferencia de la prehistoria por la existencia de textos escritos. Esta diferencia es fundamental, efectivamente, porque en los textos escritos muchas veces sí que se explicitan esos significados. No siempre, no necesariamente, como sabemos... Y tampoco son fiables. Ahí voy, pero bueno, como sabemos por todos los sumerios, todas esas primeras tablillas son puramente contables, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tampoco nos están diciendo mucho sobre los significados de los dioses o cualquier cosa de esa, pero bueno, incluso cuando lo dicen, efectivamente, pues tampoco te puedes fiar del texto, porque el texto siempre es un arma arrojadiza que quiere conseguir algún tipo de efecto en un momento dado, con lo cual, pero, o sea, es una diferencia de grado la que hay entre la arqueología y la historia. Hay problemas comunes, por supuesto. Lo que pasa es que esa diferencia de grado es muy, muy importante, porque la carencia de textos significa que la parte simbólica está todavía más alejada, muchas veces, no necesariamente, de la arqueología, aunque también sabemos, por supuesto, que hay arqueología histórica, es decir, que hay muchos periodos históricos con escritura en que los historiadores se apoyan en los arqueólogos, o en los que la función de la arqueología precisamente es negar el texto. Generalmente, exacto, claro, estaba pensando en Finkelstein, William Dever, etc. La Biblia desenterrada, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo todo el relato, que los exégetas llevan siglos hablando de la Biblia, lo que sea, la arqueología dice, oye, que no hubo huida de Egipto, que no hubo... Entonces te pone un montón de límites a lo que... O la hubo a una escala muchísimo más cotidiana, reducida, etc. Efectivamente, es decir, muchas veces, generalmente, ¿no? La arqueología e incluso la logística, es decir, las cifras que da Heródoto o Julio César en la guerra de las Galias son logísticamente imposibles, ¿no? El número de muertos, porque claro, antiguamente, cuanto más matase, es decir, era un ponerte medallita. A día de hoy, pues los aliados, pues al revés, tratan de minimizar sus víctimas, maximizar, es decir, que eso va dependiendo pero que generalmente la arqueología, pocas veces, es decir, no en el sentido, es decir, hay un debate, entre el minimalismo y el maximalismo. De nuevo, es decir, entre el minimalismo y el maximalismo, pues siempre hay un grado de grises muy grande, ¿no? Es decir, entre decir, no, todo es mentira, todo es una fantasía, etcétera, o, pues mira, esto sí, esto más, etcétera, pero efectivamente, es decir, incluso William Dever, antes que Finkelstein y demás, cuando se ha desenterrado allí, se ha visto que la magnitud del imperio, del reino de David y Salomón es mucho más pequeño de lo que nos dice la Biblia, que los 400 años en Egipto y la huida en Egipto, las figuras demográficas que nos dice la Biblia habría producido un colapso económico y demográfico en Egipto que no se registra en ningún momento, habría producido una cantidad de registros arqueológicos en el desierto que no aparece, habría producido un aumento demográfico y una cantidad de nuevos restos arqueológicos en Canaán que no aparece. El sistema de ciudades-estado de Canaán van colapsando a lo largo de mucho tiempo. Probablemente los israelitas solo destruyesen una de las ciudades de las ciudades-estado, etcétera, y luego simplemente excavando, por ejemplo, decir, la literatura ugarítica, donde se ve como Yahvé
bueno, como el dios fundamental judío, esto por cierto lo hablamos en Osaka hace... Una de las primeras conversaciones con Javier Pérez Jara de este canal hace mil vidas, efectivamente. Es decir, cómo los israelitas habían fundido en su imaginación mitopoética Yahvé como probablemente un dios de Madián, es decir, una parte que está cerca de Egipto, bueno, está en Egipto actual, etcétera. Es decir, habían fusionado a ese dios con el dios Elion, El Shaddai, etcétera, el dios ese mítico cananeo principal de la literatura ugarítica. John Day, lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? Entonces quiero decir que cuando uno en primer lugar, hay sociedades que son ágrafas, y luego hay sociedades que tienen textos que no entendemos. Es decir, ya sea, en fin, no sé, el griego los minoicos. Exacto, los minoicos, es decir, hay sociedades que no entendemos. Y luego hay sociedades que han dejado muchos textos, pero no han escrito sobre tal o cuales cosas, o que han escrito de un modo totalmente parcial, es decir, tipo, no sé, es que... que quien escribe son los escribas, por ejemplo. Sí, o siempre te dicen, no, es que Marcial o Juvenal o quien sea, o hacía grafite, hacía chistes sobre el cunilingus. Por tanto, en Roma generalmente el cunilingus era considerado como algo profano, etc. Es decir, son esas inducciones, esas leyes universales, que son muy tentadoras para reconstruir las sociedades. Si había ablación del clítoris en Egipto, también es otro tema, etc. Pero incluso una sociedad como Roma, es decir, las sprinters, es decir, las moneditas estas, que no se sabe si son monedas para pagar en un burdel, si es un juego de mesa, si es decir, a día de hoy no se sabe, distintas hipótesis, incluso una sociedad como el Imperio Romano no se sabe. Entonces, claro, es decir, otra metodología que hace la arqueología contextual no es solo la negativa, sino la analógica, y ya las analogías son problemáticas. ¿Por qué? Porque quiero decir, si la contextual, en el sentido de siempre que vemos este tipo de icono, lo vemos en una tumba, pues inferimos que está asociado a algo relacionado con la muerte. Claro, ¿viste? Algo relacionado con la muerte, que ya es súper preciso. Y siempre que encontramos este tipo o vemos que solamente los esqueletos masculinos o femeninos tienen tales o cuales marcas o tales, es decir, los asociamos, tratamos de reconstruir. Pero claro, cuando tratamos de hacer analogías, tipo, esta sociedad que conocemos mejor, la cobra significa esto. Y esta sociedad que estaba cerca, quizá hubo una influencia. Porque claro, es decir, esto es lo que se llama el debate entre el difusionismo... Ni siquiera que está cerca, sino que, por ejemplo, una de las cosas que hace la antropología como ciencia de sociedades actuales, es decir, y quien dice la arqueología como antropología es lo que está diciendo, es decir, podemos asumir que los comportamientos de lo que se llamaba antes, ahora ya no, contemporáneos primitivos son análogos a las de las sociedades ágrafas que estudiamos. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Pero no hay nada que prediga que un tipo de significación que prevalezca en una tribu amazónica actual se va a parecer a la que, incluso aunque compartan, digamos, por estructura social, modo de producción y medio ambiente tropical, por ejemplo, bueno, pues no tiene por qué ser tan fácil. Exacto, en absoluto. Es decir, y eso es un problema de las teorías de la religión, incluida la de Gustavo Bueno, de la religión primaria. Es decir, podemos saber, intuir, hacer analogías, etcétera, con que los animales están considerados como algo sagrado, etcétera. Pero claro, muchas veces Gustavo Bueno también al final hace analogías con los que llamamos contemporáneos primitivos. No significa que la hipótesis sea incorrecta, significa que hay un grado de incertidumbre. Es decir, ¿qué significa para el hombre del Paleolítico las estrellas? ¿Qué significaban los bosques? ¿Qué significaba...? Sí, o qué significaban las propias pinturas rupestres, ¿no? Eso hay un montón de discusiones entre los arqueólogos. Es que como se hacen distintas capas, pues como maná que se le va dando, pero eso con analogía con los contemporáneos primitivos, decenas de miles de años más tarde. Incluso con nosotros, ¿no? Las cuevas de Chauvet con los caballos así... es como el cine actual porque mueves la antorcha y entonces simula el movimiento. El arte secuencial, ¿no? Puede ser, pero no exacto, hay manera de seguro. Entonces es interesante eso que has dicho entre, no sé exactamente cómo lo has llamado, pero esa oscilación entre lo que podemos llamar el optimismo y el pesimismo, ¿no? Entonces no se puede saber nada, vamos a olvidarnos. Eso es otra ley universal absurda, tentadora. O lo que dicen algunos, los más posmodernos de todo, es como la arqueología siempre es interpretativa, siempre es política, todo es socialmente construido, pues hay un grado de especulación que convierte al arqueólogo casi en un poeta. Eso hay algunas corrientes que lo dicen y otras que no, que de eso hay que obviarlo totalmente. Claro, el problema
es que no se puede obviar toda esa parte de una sociedad si queremos entender incluso la parte económica básica, porque aunque estamos hablando de múltiples factores organizados asimétricamente, como hablamos en el anterior vídeo, es decir, que unos dependen más de otros que a la inversa. Sin embargo, hay influencias mutuas entre la cultura y la base económica, con lo cual el modo en que se canalizan las energías en un equilibrio termodinámico, todo eso tiene mucho ya de cultural, con lo cual no se puede... como un epifenómeno, claro, no que es tentador. Dice, no, esto no me interesa. Dice, no como sé si lo que fuera es. Una pirámide en que la base es la economía, luego la sociedad y luego ya lo simbólico. Bueno, pues es que no, porque hay lo que llaman los feedback, ¿no? Sí. Hay retroalimentaciones en las cuales, pues si no entiendes esto, no puedes pretender que estás entendiendo todo el sistema. O sea que ahí hay un problema, pero un problema que no nos lleva al pesimismo, sino a intentar entender en qué tipos de situaciones se pueden bueno, lo que tú dices, los grados de certidumbre. Y esto creo que me permite introducir el último tema, que es lo que hemos llamado el abismo de las causas, que también es común a las ciencias humanas en general, precisamente por esta multifactorialidad, ¿no? Hay cierta tendencia. O sea, en arqueología parece que es inversamente proporcional a los datos. O sea, cuanto menos se sabe de una sociedad, más fácil es, porque es verdad, es que es más fácil asumir, bueno, pues esto es una causa, ¿no? De las grandes migraciones de África a Europa, por ejemplo. Pues no, es que el cambio climático, esto veréis muchos titulares de periódico, pero también títulos de libros académicos, el cambio climático produjo las grandes migraciones de África a Europa. Sí, pero habrá que distinguir entre las ocasiones en las que un mismo cambio climático ha producido una migración y en las que no, en las que por lo que fuera la sociedad afectada pues eligió que reducirse, o sea, el llamado decrecionismo del que se habla ahora se ha practicado muchas veces, extinguirse directamente o construir canales, o sea, hay diferentes tipos, hay un amplio abanico de respuestas posibles ante el mismo evento o cataclismo natural. Es decir, que nosotros no criticamos las causas, todo lo contrario, si nos tomamos la causalidad tan en serio que lo que criticamos son los esquemas infantiles monocausales o monodimensionales para problemas que son multidimensionales y multicausales, como ha dicho Lino, de modo asimétrico y dinámico. Es decir, que esa proporción, ¿no? Como decíamos en el anterior vídeo, va cambiando dependiendo de distintas sociedades y demás. Sin embargo, es muy tentador tener una especie de ley universal, ¿no? Tipo, no, es que los japoneses son muy cívicos y muy educados y una ciudad muy segura por la densidad demográfica, ¿no? A partir del periodo Edo, que tenían que juntarse mucho, y claro, bueno, y Filipinas, ¿no? Que son otras sociedades con una... Es decir, que lo que decíamos siempre de los contrafácticos, es decir, cualquier ley universal, monocausal o monodimensional es fácilmente refutable o falsable, ¿no? En el sentido popperiano, buscando un contraejemplo. ¿Por qué? Porque al final, es decir, es tal más... Claro, otra gente, cuando ve esa complejidad, pues pueden convertir nuestra posición en un hombre de paja, ¿no? Esto es, al final es decir que todo es muy complejo y demás. Que también otra complejidad de la arqueología es una teoría de la sociedad, es decir, una ontología social. Es decir, cuando un arqueólogo dice esto es religioso, o esto es familiar, o esto es político, hace falta una teoría de las esferas, de las esferas culturales, o de las esferas de la vida, por decirlo en el sentido de Max Weber. Si son relativamente independientes, si una esfera orbita en torno a las otras, para el confucianismo la esfera familiar es la principal, para la escuela austríaca de von Mises, von Hayek, etc., von Hayek, Hayek y de todo von, ¿no? Es el homo economicus, la esfera económica es la principal. Para un fundamentalista religioso es la esfera religiosa. Y aquí están también en gran parte las reducciones, muchas veces quasi ad hoc, ¿no? Tipo... no, esta guerra no era religiosa, sino era una guerra económica. O la teología política. No, es decir, yo qué sé, Donoso Cortés, perdón, es la hora de la siesta, Donoso Cortés o Carl Smith, etc. Es decir, la política en el fondo está siempre reducida a presupuestos teológicos. Es decir, esto dice, no, es que esto son discusiones como el sexo de los ángeles, ¿no? Es decir, cuando un arqueólogo dice esto, el arqueólogo tiene que enfrentarse a debates sobre el individualismo, sobre el holismo, sobre el sistema, sobre la contingencia, sobre la causalidad monofactorial, multifactorial, etcétera, etcétera, y una teoría de las esferas sociales mínima. Sí, eso es básicamente la conclusión del artículo, es ese, que hay
una carga ontológica, una serie de presupuestos a la arqueología, a la labor de los arqueólogos, que hay que explicitar y que muchas veces no se explicitan. Es curioso, en este mismo número, el artículo de Luis Getsemaní dice que, de hecho, la que está más extendido no solo en España, sino internacionalmente entre los arqueólogos, la teoría que está más extendida sigue siendo la del positivismo es decir, bueno, pues el dato mata al relato, ¿no? Y dice él, es que esto sigue sin ser así, aunque no se explicite, para interpretar el dato siempre hace falta algún tipo de marco teórico, y entonces en los 80, cuando se publicó el número que este número actual homenajea, el debate era continuo, era tan continuo que yo creo que exhaustó un poco y exasperó al personal, y desde entonces esos temas se han ido alejando un poco de las facultades de arqueología, como además en España se han creado facultades de arqueología que cuando se hizo esto pues no existían, estaban normalmente metidas en las de historia. Ahora ya se considera ya una ciencia, que es lo que se debatía en esta época, ya se da por supuesto que es una ciencia y que no necesita por tanto debates filosóficos. Lo que estamos diciendo es que sí que lo necesita, y de hecho, pues como he dicho antes, en otras ocasiones hablaremos de otros de los artículos de esta revista, y creo incluso que tendremos la oportunidad de tener una mesa redonda con alguno de los autores para discutir cosas tan importantes como qué significa cultura material, qué significa qué significa que los seres humanos son seres biológicos, que dice eso sobre la cultura. Todo ese tipo de cosas creo que merece la pena seguir discutiéndolas en el futuro. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Vamos a ver a un chamán ahora. Hasta luego.